Hola Patricio, gracias por la invitación. Bueno, comentábamos que ayer la mesa del sector público, que componen 16 organizaciones integrantes de esta mesa, entregaron el petitorio al gobierno ahí en la Oficina de Partes de la Moneda. Vamos a revisar precisamente, Sandra, como para introducir y contextualizar la conversación. Vamos a ver un video de ese momento con las palabras del presidente de la ANEF. Ok. Con fecha 13 de noviembre, iniciamos esta semana junto a la Mesa del Público y a la coordinación también de nuestra Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, nuestra CUT, entregando el pliego ante el primer momento, aquí en la Oficina de Partes de la Moneda, donde marca el inicio ya del diálogo con el gobierno de manera formal. Y esperamos también que los puntos que hemos levantado todas las organizaciones sean parte del razonamiento también y del estudio por parte de la contraparte, tanto el Ministerio del Trabajo, como el propio Ministerio de Hacienda principalmente, sea capaz también de responder la primera reunión que ya nos aproxime a cómo hacemos la bajada de información que está resumida en un texto que toca varios aspectos y que además están de la mano con las mesas que hemos relevado de la ANEF, que son de carácter permanente. Y con la expectativa, por supuesto, que se convierta en proyecto de ley, porque eso está con ese objetivo. Así que estamos jugando aquí con una muestra representativa de compañeros y compañeros para poder también entregar el Estado Nacional y compañeros de base como Acuicultura, que agradecemos su presencia, para también acompañar a los 16 gremios que son parte de esta fuerza viva también en este diálogo social que se abre con mucha fuerza en este momento, también con el compromiso del trabajo sindical de la ANEF. Ahí está entonces, Sandra, en definitiva, ¿cuáles son las demandas que presenta este año el sector público en el marco de la negociación con el gobierno? Bueno, tal como tú lo señalabas, aquí esta mesa la conforman 16 organizaciones sindicales que son representantes del sector central, del sector municipal y también de universitario, salud. Así que es la mesa ramal más grande que tiene este país y donde se congregan para ir viendo los reajustes anuales, pero también el avance de las mesas que se han ido instalando. Este año el acuerdo en que llegó la mesa, tomando en cuenta el IPC y todo eso, es un 6,5%. Como nosotros se mantuvo como reservado el porcentaje. Nos enteramos así también cuando solamente se hizo la entrega, porque y no se entiende, 16,5 si el año pasado fueron 12, entonces ahora como 6,5. Bueno, y ahí nos explicaba, estoy en contacto con el coordinador de la mesa del sector público, que es dirigente también de la ANEF, y lo que me explicaba que claro, esto se hace en base también al IPC. Ya, es decir, ahí la explicación, digamos, de por qué la diferencia entre lo solicitado el año pasado, que fue del 12 y tanto por ciento, y el 6%, es decir, prácticamente la mitad de lo que se le solicitó el año pasado. Claro. Y eso está vinculado de alguna manera también al poder adquisitivo, ¿no? Está vinculado a la inflación. En ese sentido, los números este año no han sido tan favorables, entonces cuesta entender que se haya bajado prácticamente a la mitad respecto de la petición de la cifra, digamos, en relación al año pasado. Sí, lo que pasa es que la inflación también, o sea, no es positiva, pero no estamos igual que el escenario anterior, que la inflación del año pasado fue de un 12,5%, y el reajuste, claro, fue un 12%, pero ahí está lo que tú señalas, fue el poder adquisitivo que se fue perdiendo, pero también no hubo un reajuste, sino que se trató de recuperar un poco lo que se estaba perdiendo por esta inflación. Y si bien es cierto, este año seguimos como no hay números prósperos, digamos, en la economía, pero también nos comunicaban y un comunicado que hizo el ministro de Hacienda, que la proyección sería para un 4,2%. Eso. Es decir, del 6,5%, voy a decirlo en buen chileno, discúlpenme lo poco académico el término. Sí. Se da el tejo, se tira el tejo pasado de alguna manera, ¿no? Se infla un poco el número pensando en que hay un margen de negociación. Entonces, en definitiva, el 6,5 tiene
tiene este margen de negociación para poder llegar a la cifra que tú comentabas que propone el ministro de un 4 y tanto por ciento finalmente. Exactamente. Pero en definitiva el poder adquisitivo se sigue perdiendo, o sea, la negociación va en cuanto a recuperar ese poder adquisitivo, pero la proyección que tenemos al año 2024 también sigue siendo incierto. Ahora, las demandas de los trabajadores del sector público, Sandra, tienen que ver básicamente con cuestiones salariales. Mira, nosotros como ANEF, nuestra bandera que levantamos es la defensa de la función pública, en donde también va el tema salarial, y dentro de este mismo pliego también se quiere instalar es que las plantas auxiliares, administrativo y técnico tengan un tope, porque nos estamos encontrando en algunos servicios es que trabajadores y trabajadoras están recibiendo menos de un sueldo mínimo, y eso es preocupante. Entonces, al escalafón auxiliar, un piso mínimo de 550, el administrativo 605 y el técnico 645. Ahora tenemos que entender también de que estos estamentos, como la gran mayoría o un buen porcentaje de trabajadores y trabajadoras, llevan gran parte de su vida también desempeñando estas labores, y estos estamentos los encontramos muchas veces en servicios de atención esencial. Y ahora, también en la Junji, a los técnicos auxiliares y en el MOC. Y ahí también quedan, no muchos, pero por ejemplo hay asociaciones emblemáticas como el Anchomop, Vialidad, que son los trabajadores que todavía siguen en carretera, o sea, trabajando con la pala. Y que lamentablemente están los balseros, por ejemplo, también son trabajadores del sector público. Ahora, ¿qué pasa en ese caso con los servicios descentralizados del Estado, a los que cuesta que efectivamente lleguen estos recursos? Cuando se habla de aumento remuneracional para los funcionarios públicos, estamos hablando básicamente de los funcionarios que trabajan en unidades centralizadas del aparato público. En el caso de los centralizados, te insisto, cuesta muchísimo que bajen esos recursos efectivamente, y en muchos casos no bajan, son autogestionados por estos servicios, ¿no? Claro, porque tenemos que entender también que esta negociación ramal no solamente es el nivel central, como lo señalaba, o sea, también son las universidades públicas, las pocas que quedan, está salud, está el sistema municipal, en donde también los grados son distintos en cada uno de los niveles. Estamos viendo también últimamente distintas movilizaciones que hay dentro del nivel central, que tienen que ver con promoción de las plantas. Hay muchos cupos que están desocupados y no se hacen concursos internos, no se promueven en forma interna las plantas, ni tampoco los concursos públicos para que se puedan integrar trabajadores que están a contrata, por ejemplo, y a la larga esos cupos se van perdiendo o se van reasignando en otros territorios. Pero lo que estamos viendo nosotros es que también la dotación por servicio ha ido disminuyendo. Y eso es lamentable, porque nos estamos encontrando en su gran mayoría, casi todo diría yo, o sea, servicios que están reventados literalmente los y los trabajadores, porque hay una tremenda sobrecarga laboral y que se tienen que asumir, y que esto está afectando también lo que es la salud mental. O sea, se ha hablado harto de la salud mental producto de la pandemia, pero también el hecho del tremendo cúmulo de responsabilidades, de tareas que tienen que ir sacando, no de aquí a 15 días, sino el día a día, con metas, con indicadores que se van asociando también a la función pública, también tiene colapsado un buen porcentaje de trabajadoras y trabajadores. Hay leyes que se han ido impulsando. Por ejemplo, tuvimos a mediados de año la Projunji también una movilización, y ellos planteaban la instalación de una gran ley que se impulsó, que es la ley para TEA, para los niños y niñas. Y resulta de que eso no se implementado en los jardines, y empezaron a llegar muchas niñas y niños y no estaba el personal capacitado para eso. Y estas iniciativas llevan también como
distintos profesionales para atender a niños y niños con capacidades diferentes. Y solamente en este caso eran la educadora de paz rural y la técnico, con una cantidad de niños que tienen a su cuidado. Y la verdad, ¿qué está pasando eso? O sea, se instala la ley, pero no está el dinero, no está el presupuesto para su implementación. Bueno, a propósito de eso, en abril de este año se promulgó y publicó en el Diario Oficial la ley de las 40 horas, que rige solo, digamos, para los trabajadores, para trabajadores privados, digamos, no del sector público. ¿En qué va esa negociación, Sandra? ¿Cuándo desde el mundo público podrán contar con una ley similar, digamos, al mundo privado en términos de reducir la jornada laboral? Bueno, nosotros esperamos que esta ley se pueda llegar a acuerdo a este gobierno, porque está difícil los escenarios también políticos, porque además que, claro, era bien rimbombante el tema de las 40 horas, pero con esto de ir haciéndolo en forma, en plazos, digamos, la verdad es que nos desencantó al sector privado y además que una serie de situaciones también que tenían que tener implementado al interior, por ejemplo, que tenían que estar sindicalizados y ahí estamos al día también los trabajadores porque hay un sector que no está sindicalizado. Entonces yo no sé, la verdad, cómo estará esta implementación en el sector privado, pero sí en lo público también hay una mesa que se instaló el año pasado, ya hace 2 años también ha ido a la par con esta ley y este año sigue estando en el pliego y así que esperemos que esto se pueda ver este año porque debemos entender también que este proceso que llevamos ahora de reajuste del sector público también es súper importante para el sector privado porque también es un piso para sus negociaciones de mejoras salariales. Entonces, este es un acto de negociación ramal muy importante en general para la clase trabajadora. Sí, sin duda. Sin duda, estamos conversando con Sandra Marín, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la Araucanía, en torno a la negociación del sector público para el año 2024. Sandra, el año pasado esta negociación se demoró particularmente, ¿no? Hasta fines de diciembre prácticamente, y eso significa que muchos trabajadoras y trabajadores no alcanzaron a recibir efectivamente el aumento de la remuneración más los bonos a fines de diciembre, tuvieron que ser postergados hasta enero. ¿Qué esperan en términos de los plazos que deben cumplirse, digamos, para terminar con esta negociación y que los trabajadores y trabajadoras públicos reciban efectivamente en diciembre sus aumentos? Sí, fue bien rara la negociación del año pasado, porque como dices tú, no se pagó el reajuste en la fecha en que se pagan las remuneraciones, pero tampoco hubo movilización, o sea, la mesa estaba trabajando y confiando también en los acuerdos que vuelvo a repetir un poquito los problemas que tenemos ahora dentro de los servicios públicos, porque los acuerdos no se están llevando a cabo. En cambio acá siempre se entra al diálogo con las confianzas también y que el diálogo prospere. Y así que era como extraño porque fue la remuneración del mes y después en enero llegó el aumento el aumento del reajuste y todos también los bonos que van ahí asociados también a este reajuste. Esperemos que este año no sea, pero también nosotros teníamos ese malestar desde las regiones que por qué no nos movilizábamos y claro, se logró un reajuste que apaleó un poco, hizo un apalancamiento a cómo estaba la situación en ese momento y bueno, no está tan mejorado tampoco porque no había crecimiento, pero fue extraña la negociación, fue extraña porque estábamos todos así como pendientes para empezar a presionar y bueno, podríamos decir que pudo haber llevado un buen logro, pero esto de pagar en cuota no es digno también para los trabajadores y trabajadoras. Tenemos un Congreso cuya composición es particularmente compleja desde algunas miradas para el trabajo que se desarrolla en el sector público. Conceptos muy complejos se han planteado en términos de la cantidad de funcionarios y funcionarias que tiene
se habla de la cantidad de funcionarios y funcionarias que ha ido contratando este gobierno, 90.000, creo que van ya en 100.000 el cálculo, la estimación que se hace, digamos, de la cantidad de personas que se han contratado. Esa es una buena pregunta. Pero habla de alguna manera eso, Sandra, digamos, de que probablemente hay poco piso político en el Congreso para este trámite constitucional de aumentar el sueldo de trabajadoras y trabajadores del sector público. ¿Cómo ven ese escenario? Bueno, lamentablemente el Congreso no es un Congreso que sea amigable con los y las trabajadoras, y eso hay que decir. Entonces, no, este Congreso, conformado particularmente por una línea política que no es la línea del propio gobierno, nunca nos ha favorecido a nosotros en su trabajo legislativo. Hay, por ejemplo, reformas que están ahí a la espera que puedan tener una revisión, pasar de un comité a otro, y que la verdad es que, por ejemplo, el tema de la reforma previsional, que es un tema que particularmente nosotros como ANEF somos parte también de una instancia de lucha que es la coordinadora No Más AFP, y no se quiere garantizar pensiones dignas y se mantiene en la AFP, pero y se va cediendo, pues sí, el 6% era para fondo solidario, después no para individual, y pasamos otro poco para la capitalización, no sé, el fondo solidario por una parte y otro porcentaje para la capitalización, y esa capitalización es la que trabaja la AFP. Entonces, la verdad es que está difícil y no se observan, no se ven a las personas que ya están pensionadas. Nosotros, por ejemplo, exigíamos, porque aquí no hay que pedir, porque aquí son derechos que nosotros exigimos derechos, por ejemplo, las mujeres, la PGU a los 60, porque a los 60 jubilan las mujeres, y en este momento hay un porcentaje, pero desconozco su número, pero un porcentaje importante de personas que no están jubilando porque tienen miedo de caer a la pobreza, y eso nos puede pasar en cualquier momento a cualquier trabajador si seguimos con estas pensiones de hambre. Entonces, este Congreso no es un Congreso que nos represente a las y los trabajadores, porque nuestras demandas, nuestras necesidades no están en la mesa de negociación. Finalmente, Sandra, para terminar, una pincelada sobre la noticia de CIPER ayer en términos del escándalo que genera un abogado de la Plaza en Santiago, pero que involucra a funcionarios y funcionarias públicas eventualmente involucrados, ¿no? Tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la Comisión para el Mercado Financiero. Sí, bueno, este tipo de denuncia, de alguna forma, muchos que trabajamos en el servicio público, de servicios que han sido también cuestionados desde algunos sectores políticos. Pero yo recuerdo también cuando me pasó a mí en mi servicio y yo era dirigente nacional, hablábamos del dominio del hecho. Y aquí los que tienen que asumir responsabilidades son la jefatura, y no involucrar a los y las funcionarias, porque también se ha visto que los funcionarios de carrera, o sea, todos conocemos cuáles son nuestras labores y conocemos el estatuto administrativo, sabemos que a nosotros la probidad administrativa nos puede sancionar, y la verdad es que no son que son castigos también que laboralmente nos perjudican muchísimo por años. Entonces, nuestro presidente Raúl de la Puente, José Pérez de Deli, manifestó también el apoyo y la solidaridad con los funcionarios de impuesto interno, que también están en un proceso de movilización por mejoras también en la infraestructura, y ahora verse expuesto de esto, creo de que hay que ser responsable, porque acá el dicho, pues, de que se corta el hilo por lo más delgado, es tan fácil para algunas personas culpar a las y los trabajadores. Nosotros tenemos tenemos muchos controles al interior de nuestros servicios, control de gestión, auditores internos, las auditorías ministeriales, siempre hay procesos de fiscalización interna. Entonces creo que es importante, y ahí es donde hace falta fortalecer la función pública, y que a través del fortalecimiento del Estado, y que no se sigan externalizando los recursos a terceros,
cuando hay una estructura, hay una capacidad instalada, pero falta mucha gente que entre a los servicios públicos a trabajar y a desempeñarse. Ahora, de ese número, yo lo desconozco. No sé, serán en los ministerios, por ejemplo, ADIM está reclamando que hay y Cultura en su momento, excesivos asesores también que llegan con los ministros, pero en regiones, yo trabajo en un servicio que es la Dirección Nacional, y que en la región, en una dirección nacional, y en regiones no hay asesores, y los asesores que hay en el servicio son harto menos de los que habían los anteriores gobiernos, que eran hartos, no tanto como 60 como en educación o en patrimonio lo han denunciado, pero sí se llega con un grupo de personas que al final entorpecen la función pública. También están en estos procesos de movilización como se está observando ahí en pantalla. Todo mi cariño y mi respeto también para mi Lamien Evelyn Apeleo, que es la presidenta nacional de la NEISH, que es una de las asociaciones de impuesto interno. La tuvimos nosotros en el proceso de movilización del Servicio de Impuestos Internos, la tuvimos a ella, a Evelyn Apeleo, y a la dirigente de la FICH, que es la de los fiscales del fiscalizadores. Sí. Sandra Marín, presidenta de la ANEF Araucanía, muchísimas gracias por la conversación y quedamos atentos entonces a las negociaciones para ver cómo decantan este año. Que estés muy bien. Muchas gracias, Patricio. Ustedes también son servicios públicos, así que si hay que salir a la calle, tener una buena cobertura. Por eso te preguntaba por los servicios descentralizados también. Gracias, Sandra. Un abrazo, chao. Que estés bien, chao.